Buenas tardes. Estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad? Padre bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por estar aquí, tu programa en la antesala, 100% apologética. Padre, danos palabras de vida, unge nuestros labios para que este programa llegue a muchos televidentes en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestro programa número 86. Le damos gracias y a todos ustedes que abren las puertas de sus hogares para que esta palabra penetre allí y ustedes puedan esparcir esta palabra a otras personas, ¿verdad? Y bueno, pastor, a lo que vinimos, ¿verdad? Nosotros en este tema, el tema de hoy es la sinopsis de 1 de Corintios, capítulo 6. Es muy importante esto, pastor, porque para los que no vieron el estudio, aquí abajo se lo vamos a poner, ¿verdad? Para que vayan allí y puedan chequear con su Biblia, ¿verdad? Y esta es una sinopsis. ¿Qué es sinopsis? Sinopsis es como un resumen o como detallar un poco, ¿verdad? El tema, ¿verdad? Pero hay varios temas aquí, pastor, según podemos leer esta carta de Pablo, ¿verdad? Que es muy importante. Por eso es que estamos haciendo esta antesala. Claro que sí, ¿verdad? Y primeramente en la Reina Valera 1960 mencionan este capítulo como litigantes de los incrédulos y que nosotros tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo, pero realmente este capítulo menciona la posición adquirida, que es una de las doctrinas más básicas en la columna vertebral para la iglesia de hoy. Exactamente. Y bueno, pastor, empezando. Pastor, entre el versículo 1 al 5, Pablo nos habla de que tenemos que juzgar, ¿verdad? Así sea una persona pequeña dentro de la congregación, ¿verdad? ¿Por qué usted cree que Pablo menciona esto? Bueno, en el capítulo anterior, en el capítulo 5, vemos que hay un caso de fornicación, ¿verdad? Una persona se mete con la esposa del papá, entonces la iglesia le manda una carta a Pablo porque no saben qué hacer. En vez que la iglesia reaccione y tome juicio y corran a ese individuo, lo que Pablo le responde en la carta en el capítulo 5. Y es muy importante que veamos el orden que pone Dios para hacer ese juicio, porque hoy en día las iglesias te enseñan que tú no puedes juzgar a nadie. Toman el versículo que dice Jesús, que con la vara que midas serás medido, y eso es no, Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando que nosotros podemos juzgar con justo juicio. Jesús lo dice en el Evangelio sinóptico de Juan, ¿verdad? Y también vemos que muchas veces no te enseñan que la iglesia sí puede juzgar, pero no en su propia opinión, sino en la opinión con la palabra de Dios, usando la Biblia como referencia, como autoridad final, ¿verdad? Pero vamos a leerlos, ¿qué le parece? Vamos a leer primeros 5 versículos de la palabra de Dios que nos dice, o sea, decía, ¿cómo ustedes, verdad, alguno de vosotros tiene alguno contra otro y ir a juicio delante de los incrédulos y no delante de los santos, verdad? Ahí en esa iglesia, en la iglesia de Corintios, se peleaban los unos a otros y uno iba a decir, te voy a demandar, que esto, que el otro, y te voy a llevar a corte. Es típico, y más aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Que queremos nosotros... aquí cuando venimos a este país aprendemos esta cultura americana que el americano tiende a demandar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces vemos que dice, ¿o sabéis, versículo número 2, que los santos han de juzgar al mundo? La Biblia nos revela algo importantísimo aquí en 1 Corintios capítulo 6, que nosotros vamos a ser jueces, así como habla en Apocalipsis 5, que tenía 24 ancianos, donde Dios
tiene su trono majestad, que esos 24 ancianos le ayudan a hacer esos juicios. Nosotros vamos a tener esa oportunidad de ser jueces, pero en el milenio, en el futuro. No estamos hablando del día de hoy, ¿verdad? Y dice, son indignos de juzgar cosas muy pequeñas, ¿verdad? Entonces nosotros los líderes, le está hablando a los líderes Pablo, nosotros no tenemos que juzgar cosas muy pequeñas dentro de las iglesias, dejamos a los menores que lo hagan, o sea, a todos por igual, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo, no importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, pero las iglesias de hoy no se rigen así, se rigen por liderazgo, que no has tomado curso de discipulado, que no te has bautizado, que tú estás en pecado, o sea, pero la Biblia no lo habla así. La Biblia dice, Colosenses 2:10, apréndete lo que dice, estamos completos en él, estamos completos. Desde el momento que nosotros recibimos el sello de la promesa, estamos completos y podemos juzgar. Quizás no entendamos mucho, no sepamos nada, pero tenemos que pedirle opinión a todos, ¿verdad? Y más adelante dice 4, si tenéis juicio sobre estas cosas, ponéis a juzgar los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzarnos, lo digo, pues hay entre vosotros, no hay entre vosotros sabio, porque en el capítulo 5 los líderes no supieron cómo actuar, tuvieron que mandarle una cartita a Pablo, y cuando estudiemos capítulo 7 nos vamos a dar cuenta de eso, de que Pablo todavía está con eso, de que como a él le piden consejo de todo cuando los líderes tienen que actuar, ¿verdad? Dice, para avergonzarlos les digo que no hay sabio ni aún uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea, ¿verdad? Sí. Y esto hasta los incrédulos. Nos vamos hasta el 6, pero es muy importante mencionarlo. Sí. Bueno, una de las cosas aquí, número 1, había una persona que estaba cometiendo pecado siendo cristiana, ¿correcto, pastor? Correcto, había sido ya sellada, había sido salva, entonces estaba fornicando. Ok, entonces nosotros esto lo vamos a explicar más adelante, ¿verdad? Como eso de que él está salvo y está pecando. Eso se lo dejamos para más adelante. Ahora, pastor, juzgaremos a los ángeles caídos. ¿Cómo es eso? Bueno, también la Biblia habla que nosotros vamos a juzgar a los ángeles caídos, aquellos que estuvieron antes del diluvio, que pecaron contra las hijas de Dios y escogieron mujeres bellas para fornicar y hacer monstruos y gigantes. Y nosotros vamos a tener esa oportunidad, que van a ser muchísimos ángeles. Ok, ojo pelado aquí lo que se está hablando, porque es muy importante. O sea, nosotros, el Señor, cuando estemos allá arriba en el cielo, nos va a dar diferentes posiciones, ¿correcto, pastor? Claro. Y una de esas es juzgar, ¿no? Claro, una de esas es juzgar o un liderazgo. Ya, pero eso depende del cristiano, lo que ha hecho aquí. Depende de lo que tú hayas hecho para el Señor, que tú hayas sido instrumento de Dios, no que tú hayas hecho cosas por tu propia cuenta o por tu propia emoción, que tú hayas sido dirigido por Dios y hayas respondido al llamado y hecho lo que Dios te ha puesto en tu corazón, obviamente. Ok, pastor. Pastor, entre el versículo 6 al versículo 8, ¿verdad? Hay hermanos dentro de la misma iglesia que dice que defraudan. ¿Por qué? Porque hacen injurias a otros hermanos. ¿Qué nos quiere decir aquí? Perdón, Pablo. ¿Qué nos quiere decir Pablo aquí en este versículo 6 y versículo 8? Porque les falta entendimiento, les falta sabiduría, entonces estos hermanos cometen injurias juzgando en su propio juicio, en su propia opinión, no usando la palabra de Dios como Pablo lo indica o como Jesús lo indica en el Evangelio sinóptico de Juan, donde Jesús nos dice juzgar con justo juicio, se refiere a usando las escrituras. Ok. Ahora, injuria significa insulto, significa algo grosero, significa que le brinca encima, apenas un hermano, ¿me entiendes? O alguien te pisotea para llegar a un lugar ministerial, es lo mismo. También, o también puede ser, pastor, que diga una mentira para que a esa persona le frenen el cargo y esa persona pueda pasar, ¿no? Claro, y está dentro de lo que se le llama teológicamente celo ministerial. Wow. Entonces es muy importante esto acá,
porque Pablo lo está tocando de una manera, digámoslo así, con lupa, podemos decirlo así, ¿verdad, pastor? Bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo, Dios está manifestando lo que está viendo en esta iglesia, que es la iglesia más carnal, que habla de las Sagradas Escrituras. Ok, eso es un punto muy importante que acaba de decir el pastor. La iglesia de Corintios es la iglesia más carnal y es la que se parece a los tiempos de ahora. Claro, porque si comparamos la iglesia de Corintios con las iglesias de hoy, no hay diferencia, o las iglesias de hoy están peor que la iglesia de Corintios. Increíble. Donde hay competencia de dones, quién habla más lenguas, quién tiene más dones, quién tiene más posición. ¿Quién tiene más unción? Sí. Exactamente. Pastor, entre el versículo 9 y el versículo 11, habla Pablo acá de los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas. ¿Qué significa o qué quiere decirnos Pablo en esta Que ellos versículo? no van a tener ningún atributo de Dios, ningún galardón para que ellos tengan una autoridad en la eternidad. No está hablando de salvación, es un error teológico de muchos pastores o muchos maestros bíblicos, porque no entienden las Sagradas Escrituras, qué es salvación y qué es herencia, qué es salvación y qué es herencia. Cuando tú recibes una herencia, es porque alguien fallece, alguien te dejó algo, entonces Dios nos va a dejar un cargo o una posición. Entonces no entienden el concepto de las herencias, que habla en Colosenses, que nos dice que esas herencias son coronas, el que habla la Biblia, las 5 coronas mayores mayormente que habla la Biblia, la corona de la vida, la corona de justicia, la corona de mártir y todas ellas, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cuando nosotros estemos presentes en la silla de Cristo, se le llama la silla de Cristo, bueno, las Biblias en español lo han puesto como el tribunal de Cristo, que ahí vamos nosotros. Dios va a probar nuestras obras, si fueron de emoción nuestra las va a quemar como holocastra, como heno o como madera, pero si eran obras de Él van a ser piedras preciosas que van a ser añadidas a nuestras coronas o galardones. Entonces aquí agarren esa perla, ¿verdad? Esto es algo muy importante porque lo que se está hablando acá no es que no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Porque es otra cosa, pastor. El reino de Dios es una cosa y el reino de los cielos es otra. Primeramente hay que saber qué es el reino de Dios. El reino de Dios es el reino espiritual. El reino de los cielos es el reino físico, donde físicamente nuestro Señor Jesucristo va a gobernar juntamente con su iglesia por 1000 años. Ok, eso es muy bueno que lo tengan. Esa es otra perla, ¿verdad, pastor? Entonces, miren acá. Lo que está hablando aquí Pablo es que los injustos no heredarán, ¿verdad? El reino de Dios se refiere a galardones, no a la salvación. Correcto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy rápido teológicamente, ¿verdad? Porque muchos dirán, ¿what? ¿verdad? Y, sí. Por ejemplo, el ladrón cuando es redimido, el ladrón sigue siendo ladrón. El que estaba con Jesús Sí, en el día de la... Ajá. Sigue siendo ladrón. El fornicario en el capítulo 5 de Corintios sigue siendo fornicario. Él es entregado a Satanás, su cuerpo es entregado a Satanás, va a tener una disciplina del parte del Señor. Tenemos un programa también que se llama Si el cristiano puede pecar, que no debería. Puede pecar, pero tiene graves consecuencias. Dios te habla de 3 maneras. Primeramente te habla a través de su palabra, ¿verdad? Dice que cuando escuches su voz no endurezcas tu corazón, porque Él te está hablando a través de una prédica, a través de este programa. Entonces si tú endureces tu corazón, entonces si tú eres un hijo de Dios, pues ya Dios va a tomar otra medida. Segunda medida que toma Dios, Hebreos capítulo 11 dice que al que Dios ama y lo tiene como hijo, lo disciplina y lo azota. Está hablando de algo físico, ¿verdad? Te va a dar con el fuerte, con el cincho, como usted lo llame en su país. Le va a dar donde más le duele, lo va a disciplinar, lo va a corregir, porque lo va a corregir, se le va a quitar lo fornicario, lo borracho, lo sodomita o lo que sea, porque Dios, el que comienza la buena obra, la va a perfeccionar. Y ya si no entendiste la disciplina de Dios, que Él te habla como padre, Él te disciplina, te azota como hijo porque te ama. Tercero, pues si ya no entendiste que
si se te zafó un tornillo o quieres seguir en tu mismo pecado porquería, Dios te quita de la faz de la tierra y te lleva al cielo, porque no te quiere aquí, pero no pierdes tu salvación. Entonces, seguimos acá, es muy importante todo lo que se está hablando acá. Seguimos y dice, y así erais algunos de vosotros. Y eso es muy importante, ese versículo que dice eso, ¿verdad? Y ustedes eran algunos de vosotros, ¿verdad? Porque está hablando Pablo a la iglesia. Entonces está hablando que algunos eran eso en el pasado y otros, algunos también son salvos. Está hablando en el doble sentido, no todos son salvos. ¿Por qué? Porque está diciendo algunos de ustedes eran eso, pero ahora ya son lavados con la sangre preciosa, son santificados, ¿verdad? Son justificados, dice más adelante este capítulo. ¿Por qué? Porque dice algunos, ¿verdad? Que revela que no toda la iglesia de Corintios desgraciadamente no era salva, porque sucedieron muchos problemas como el hablar en lengua, la competencia de dones, la fornicación y que los hermanos se peleaban entre sí, ya se querían llevar a corte, todo eso. Entonces Pablo le dice pues a algunos, porque pues no todos, va, algunos. Hasta para agarrar la Santa Cena había problemas porque se comían Pues sí, uno. pues, el pecado fue romper el orden de Dios, ¿no? Porque la gente estaba en pecado y ese es un tema muy importante que muchas veces no lo hablan en las iglesias. Sí, exactamente. Y todo me es lícito, más no todo. Todo me es lícito, pero dice el apóstol Pablo, pero no todo me conviene, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Aquí en este país donde nosotros vivimos, es lícito fumar marihuana. Hay, les llaman VAP, B de vaca, VAP chaps, que uno compra, que quiere decir vapor abreviado, o sea que venden pipas de vapor y todo eso, y le echan nicotina o le echan marihuana a la pipa. Y es legal, pero pues no porque sea legal nosotros lo vamos a hacer, porque el cuerpo ya no nos pertenece, el cuerpo ha sido comprado con la sangre preciosa de Cristo. De esto trata este capítulo, de la posesión comprada. La posición comprada, que no entendemos muchas veces. ¿Qué es la posición comprada? Porque muchas veces dicen, todo el mundo dice, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, pero no dicen el cuerpo de Dios, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Dios, ¿no? Siempre la gente dice, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Sí. Y no es así, ya no es tu cuerpo, ni tampoco es tu espíritu, pero también Dios te los dio para que lo glorifiques. Ya volvemos con ustedes. ¿Verdad? Si usted vive en las áreas cercanas aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee, los invitamos muy cordialmente a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Nuestros servicios son los miércoles a las 7. Tenemos oración y estudio de la palabra de Dios, donde contamos con clases de seminario gratis, absolutamente gratis, ¿verdad? Y estamos ubicados en el 10 Main Street. Pero también le pedimos su ferviente oración, ¿verdad? Porque necesitamos mucha oración para que esta palabra de vida, esta sana doctrina pueda ayudar a llegar a muchos lugares en la faz de la tierra. No les pedimos ofrendas monetarias, sino su oración. Exacto. Bueno, pastor, entre el versículo 13 y el versículo 17 habla de las viandas para el vientre para las viandas. Dios aquí se está refiriendo aquí a que, bueno, los va a destruir, pero se refiere a la carne. Bueno, se refiere a todo lo que hacemos en la carne, ¿verdad? Que muchas veces la iglesia de Corinto tenía un trasfondo judaico, ¿verdad? Muchos eran israelitas, la mayoría de la iglesia era israelita que vivía en Grecia, en el puerto de Corintios. Entonces mucha gente trataba de judaizar, ¿verdad? Trataba de decir no comas carne de puerco, no comas conejo, no comas esto, no comas el otro, todas las provisiones que hay en Levítico. ¿Por qué? Porque querían judaizar y competir, porque por eso dice las viandas son para el vientre, de todas maneras, y más adelante sabemos que si tú oras por tus alimentos en el Nuevo Testamento, Dios los va a santificar. También Dios los va a santificar, pero también Dios te da una cierta sabiduría para que tú no comas cosas que te hacen mal. Si tú vas al doctor y te dices, ya cálmate, ya no comas costillitas de puerco, ya no comas carnitas porque te vas a enfermar, y usted está come y come, al fin que yo oro, entonces usted está pecando porque ya el doctor ya le advirtió. Por medio de Dios, Dios usó al doctor para decirte que no lo hagas y tú lo sigues haciendo. Entonces ya hay un problema porque tú estás desobedeciendo. Exactamente. Ahora, si seguimos más adelante, Dios resucitó al Señor, dice ahí. Y también nosotros resucitamos con su propio poder.
Claro, dice en Efesios 2, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 6, que nuestro espíritu que está ya muerto ya está juntamente con él resucitado en lugares celestiales. Exactamente. Y ahora nuestros cuerpos se unirá a una ramera, dice Pablo, ¿no? Claro, Con una hace comparación. esa alegoría, esa interrogación, porque todo aquel que se acuesta con una prostituta, una ramera, y pon mucha atención, tú si lo estás viendo a través de las redes sociales, con una persona que tú le pagas por sexo, tú te haces una sola carne con esa persona. Entonces, no solamente tu alma peca, sino también tu cuerpo está pecando. Y entonces es algo que tú tienes de parte de Dios, ¿verdad? Ok. Esto es por lo que vimos en el capítulo 5, correcto. Por eso es que Pablo está hablando de específico de lo de la... Bueno, la importancia que es la fornicación. Si vemos en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Que cuando se ponen de acuerdo a los judíos con los gentiles, ¿qué vamos a hacer para seguir adelante? Porque ya vimos que estos gentiles son salvos con creer lo que hizo Jesús en la cruz. Luego van a hacer nada más tres cosas, ¿verdad? Van a, ¿cómo se llama? No van a idolatrar, número uno, número dos, no van a fornicar, y número tres, no van a hacer sacrilegio o comidas presentadas a los ídolos. Exactamente. Y también algo muy importante que dice que nosotros nos juntamos al Señor y seremos un solo espíritu. Claro, eso mucho mente, esa es la posición comprada, no lo entendemos. Al momento nosotros de declarar, no solamente declarar, al declarar es que yo lo acepté y ya lo declaro a todo el mundo, el evangelio que me salvó a mí, ¿verdad? Que ya fui sellado con el Espíritu Santo. Ese espíritu se convierte en un solo espíritu. El espíritu que habla en Efesios 2:6, que resucitó, es el mismo espíritu de Dios, el mismo espíritu tuyo que estaba muerto, el mismo espíritu que en el principio en el Edén falleció, vuelve a resucitar juntamente con Cristo. Wow. Entonces volvemos a la creación de Dios. A eso se le llama una nueva creación, una nueva criatura, porque tenemos un solo espíritu. Y la Biblia dice que Dios es espíritu y tenemos un solo espíritu. Aquí no hay que cuando tú llegas al cielo vas a tener tu propio espíritu, no. Tú tienes al Espíritu de Dios. Cuando tú creíste a la promesa, dice en Efesios, ¿verdad? Capítulo 1, el versículo el 13 y el 17 nos explica que cuando creímos al Evangelio fuimos sellados con las arras, con la promesa del Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo se amalga a tu alma, no se puede separar, ya el Espíritu ya te pertenece a ti. Es como un sello de ganado que también le ponen, eso no se quita. Ya, sí, si tú te saltas la cerca, ese Bueno, ganado le pertenece al dueño. Esa es la señal del nuevo pacto que habla en Jeremías, ¿verdad? Esa es la señal invisible que nosotros ya le pertenecemos a Dios. O sea, ya somos un espíritu con Dios. Eso se llama también teológicamente la doctrina de la unión, que también la tenemos en nuestros videos. La doctrina de la unión, cuando nosotros estamos unidos a Cristo, es imposible que alguien nos separe, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Si tú separas tu cabeza de tu cuerpo, ¿qué pasa? Te mueres, no te puedes separar jamás, ya estás unido eternamente. Sí, exactamente. Ahora, ya en los versículos finales, Pablo aquí nos recomienda algo que es muy importante. Dice, huid de la fornicación. O sea, aquí Pablo nos está diciendo, déjate de ser el llanero solitario, déjate de ser Superman, déjate de ser supermujer, déjate de ser, o sea, huye del pecado. O sea, si ves el pecado ahí, no que no, le voy a predicar a estas mujeres acá y resulta de ser que después te predican a ti. Algo así es lo que está diciendo Pablo. No necesariamente, pero si tú no estás fortalecido, lleno de la palabra de Dios, ni lo intentes. ¿Por qué? Porque nos dice la Biblia, ¿verdad? Nos habla la Biblia que el que mire que está firme, mire que no caiga, ¿verdad? Entonces tú tienes que estar lleno de la palabra de Dios, lleno del conocimiento de Él para poder hacer eso. Entonces Dios escoge a esas personas para que lo hagan. No todo el mundo puede hacer eso. Ese es un error que muchas personas piensan. Pues ahora me voy a predicar una cantina, ahora me voy a predicar a estas mujeres. Entonces no todo el mundo es llamado para predicar. Entonces es muy importante. Somos llamados a reconciliar, pero no a predicar. Es muy importante que eso lo aprendan. No es lo mismo predicar que llamado a reconciliar. Reconciliar es
llevar el mensaje del Evangelio. Predicar es hablar de Dios y predicar la buena palabra de Dios. Exactamente, pero lo que aquí Pablo está es que no confrontes el pecado así como hizo José con la esposa de Potifar, que la vio, que le arrancó las vestiduras y dijo, bueno, cuando... Patica, ¿para qué te tengo? Y salió corriendo. Exactamente, cuando Josué vio que le querían tronar los huesitos, dijo, aquí mejor corrió que murió. Exactamente. Y eso es lo importante de la palabra de Dios. Porque quizás no mueras físicamente, pero vas a morir espiritualmente, porque todo pecado sexual trae consecuencias graves. Exactamente. No pierde la salvación, pero sí va a tener consecuencias de perder claro. Las coronas que supuestamente... Y también en vida va a tener muchos problemas. La mayoría de personas que comete adulterio y fornicación tiene problemas de enfermedades sexuales y problemas de hijos aquí, hijos allá, destrucción de familias y es un relajo. Por ejemplo, una mujer que se metió con el novio, que el novio la convenció y le dijo que a ver la probadita, y ya el novio quedó embarazada, entonces ella ya se da cuenta que cometió un error, le pide perdón a Dios, es una cristiana, pero el pecado siempre va a traer consecuencias, ella siempre va a ser una madre soltera, el niño no va a tener papá, entonces hay consecuencias por todos los pecados sexuales, por eso debemos de abstenernos de los pecados sexuales porque son los más graves, porque como dije hace unos minutos, no solamente tu alma peca, sino también tu cuerpo peca. Ya regreso. También para los que nos están viendo por primera o segunda vez, estas son nuestras plataformas. Abajo tienen los hashtags para que puedan esparcir esto. Denle like, ¿verdad? Para que los algoritmos vayan a donde sus familiares y amigos y esta palabra sea predicada a toda persona. 3, 2, 1. Ya estamos salvos y... Sí, una vez salvos somos salvos, pero el problema es que seas salvo. Si tú eres salvo, tú no vas a ser un fornicario, un borracho, un ladrón. Vas a dar un testimonio de luz, obviamente, ¿verdad? Porque el que comienza la obra la va a perfeccionar. No, Dios te salvó y se le olvidó limpiarte, no. Dios te va a pulir, te va a limpiar, te va a sacar todas esas impurezas, te va a hacer una nueva criatura, te va a hacer Juan Camaney para que brilles en todo lugar y todo tiempo, ¿verdad? Porque así es Dios, así es el Dios Todopoderoso. Y también que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Claro, le dice, no sabéis que tu cuerpo es templo, ahora el cuerpo de nosotros es el cuerpo de Cristo, es el templo. Entonces, ¿por qué antes en el Antiguo Testamento era el templo donde se encontraba la presencia de Dios? Porque ahí estaba el cuerpo de Dios, la arca. Pero ahora nosotros somos esa preciada arca que somos ese cuerpo. Y pastor, y también ya que fuimos comprados. También fuimos comprados, dice en Éxodo, a gran precio, a precio de una vida, a precio de sangre, dice Levítico 17:11, que la vida de la carne está en la sangre. Ahora, pastor, y entonces, ¿cómo nosotros podemos decirle a estas personas que nos están viendo a través de ese ojo mágico, ¿verdad? ¿Cómo pueden ser comprados si no han sido comprados todavía o no sabían esto, no sabían o son cristianos que ni siquiera sabían de que si están sellados ya, o sea, no se pierde la salvación? ¿Cómo nosotros le podemos hablar a estas personas? Bueno, lo más importante que tenemos que aprender en este capítulo es la posesión comprada, que el Espíritu ya te ha sido dado a ti. Y entonces ese cuerpo que ha sido comprado y ese Espíritu que ha sido dado a ti, tu espíritu y tu cuerpo tienen que glorificar a Dios. Y la única manera que tú entiendas y lo hagas y quieras ingresar a la familia de Dios es creer de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. El Evangelio de Gloria lo llama en Tito 1:11, ¿va? El Evangelio de Gloria. El Evangelio de Gloria se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que el apóstol Pablo nos dice lo mismo que él recibió de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, si crees, serás salvo. Si estás firme, serás salvo. Si no has creído, en vano. Que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados,
fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Las Escrituras dicen que Él se puso como propiciación en Romanos 3:25, en nuestro lugar, y que tenemos que tener fe en su preciosa sangre, en la preciosa vida que Él derramó. Si tú crees esto de todo corazón, yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que no solo vas a entender 1 Corintios capítulo 6 y vas a tener una buena sinopsis de el mensaje de Dios, sino la verdad te va a hacer libre y el Espíritu que te ha sido dado en ti te va a guiar a toda verdad. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, en la iglesia de Dios dice, amén. Y bueno, pasa la voz. que Dios los bendiga.